Me da mucho gusto encontrarme contigo una vez más en este espacio, una pausa en el camino, donde estudiamos la Biblia a partir de la lección de escuela sabática y con una aplicación práctica para la vida. Desde Toronto, aquí en Canadá, tu amigo David está listo para acompañarte. Siempre invitamos al Señor para tener una oración. ¿Te animas? Vamos a orar. Gracias, mi Dios maravilloso, por esta oportunidad linda de encontrarnos con nuestros amigos y aprender tantas lecciones valiosas que nos dejas en tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Queremos ahora aferrarnos a ella con todo nuestro amor y con todo nuestro intelecto para hallar palabras de vida eterna. Gracias por tu amor y misericordia. Lo agradecemos todo con el perdón de nuestros pecados. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Últimamente se ha traído a la palestra de los debates teológicos un tema sobre si realmente existe o no un juicio en este preciso instante. Sabes que los adventistas históricamente hemos entendido y creído, según el estudio de la Biblia, que es así. Ahora, dentro de nuestro grupo de estudiosos, como te comento, e incluso hermanos de iglesia, ponen en tela de juicio la creencia sobre este juicio investigador que el Señor está llevando a cabo según ahora en el cielo. Pero es bueno que nosotros revisemos aquellas evidencias bíblicas que afirman el hecho de que hoy afrontamos un juicio antes de la venida del Señor. ¿Recuerdas que la última oportunidad nosotros quedamos en el texto de Juan 5:29 y que sienta las bases para resolver este primer debate? Lo que dice la Biblia, según el evangelista Juan, es que los que hacen el bien, según palabras de Jesús, van a resucitar para vida eterna, pero los que practican el mal van a resucitar para ser juzgados. Cuando leo este texto yo me pongo a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cómo se van a revisar las evidencias? ¿En qué momento? ¿No es acaso necesario que se revisen estas evidencias antes de que se realice el juicio? Es decir, antes de que resuciten las personas. Pues sí, y me llama mucho la atención que en esta lección de esta semana, durante este día particular del día lunes, hay 3 premisas que me gustaría compartir contigo y que nos ayudan a orientarnos un poco más en cuanto a este aprendizaje. Según el texto que acabamos de leer, los muertos van a quedar así, tal cual, muertos, hasta el momento cuando ellos se les devuelva la vida. Es verdad, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que los muertos nada saben, que su amor y su odio, toda emoción terminó. El mismo Salomón, en el mismo libro de Eclesiastés, el capítulo 12, él dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No cuando sucedan una cantidad de eventos en tu vida que demuestras que estás envejeciendo, y finalmente él dice antes que el polvo vuelva a la tierra, es decir, antes que nosotros muramos. Así que es importante e interesante notar lo que dice Salomón. Él también dice que tenemos que recordarnos de Dios antes de que muramos. Y luego Eclesiastés 9:10 también dice que hagamos todo según nuestras fuerzas, porque va a llegar un momento cuando nosotros estaremos en el sepulcro. Y allí nosotros no vamos a tener ni trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni ninguna sabiduría. En pocas palabras, la Biblia es muy enfática. Cuando alguien muere, murió. No hay ningún otro proceso donde la persona pueda tener vida, porque vuelve el espíritu al Señor. Esa es la primera de nuestras premisas. La segunda premisa es que existe un juicio a nivel universal. De hecho, si tú revisas el versículo de memoria para esta semana, vas a encontrar lo que dice la Biblia en primer libro de Corintios, capítulo 5:10. Dice que todos, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mira, no hay una persona que no pasará por allí.
Mateo 25 nos lo recordó también, cuando mencionaba de que los corderos y los cabritos estarían ambos en este proceso del juicio. Todos pasaremos por ese proceso. Lo importante es que tomemos en cuenta entonces nuestros actos, ¿verdad? Pero la tercera premisa se refiere de que hay dos resurrecciones. Y es importante que tú lo puedas saber. Y ambas resurrecciones, o en ambas resurrecciones, resucitarán o volverán a la vida dos tipos de personas, según las decisiones que hayan tomado. Para conocer un poco más sobre esto, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 20, donde se habla sobre un periodo de 1000 años, que sucederán eventos muy importantes. Mira, en primer lugar, Apocalipsis 20 dice de que hay dos resurrecciones. Cada una de ellas está bien marcada en cuanto a quienes volverán a vivir. En la primera resurrección dice la Biblia que volverán a la vida los justos, es decir, los que han sufrido por el Señor. Aquellos quienes no tienen la marca, la señal de la bestia, ni en su frente ni en su mano. Pero también habla de que habrá una segunda resurrección. Y esta resurrección, según lo que acabamos de leer, aparecerá luego de un periodo de 1000 años. Será donde resucitarán los demás muertos. O sea, los demás muertos que no son justos. Esta segunda resurrección identifica claramente a las personas quienes han rechazado al Señor, han rechazado sus designios y seguramente, o como está establecido en la Biblia, los que sí tienen la señal de la bestia, según aparece en Apocalipsis capítulo 13. Qué interesante, porque termina diciendo el evangelista Juan en el libro de Apocalipsis que sean bienaventurados los que pertenecen a la primera, ya que la segunda, donde resucitarán los que no son justos, no tiene influencia sobre ellos. ¿Por qué no tiene influencia? Porque ha habido un proceso en el cual se ha estudiado sus vidas y se los ha hallado sin falta delante de Dios. No es el único sitio en la Biblia donde encontramos la relación entre el juicio y los santos del Señor. De hecho, el texto donde más profundamente podemos entender que efectivamente hay un juicio antes de que los seres humanos o antes de la segunda venida del Señor lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 9 al versículo 14. Allí nosotros encontramos en el capítulo 7 de Daniel una visión donde este profeta observa 4 bestias que surgen del mar. Pero en la última, que él identifica como una bestia grande y terrible, de ella surge un cuerno pequeño. Y este cuerno no es cualquier cosa. Dice la Biblia en Daniel que comienza a lanzar ataques contra el Altísimo. Comienza a atacar a Dios y a los santos de Dios. En ese momento, mientras vemos cómo este cuerno pequeño habla blasfemias, intenta destruir al pueblo de Dios, hay un cambio en la escena. Y en el versículo 9 de Daniel 7 dice que de repente en el cielo Daniel es trasladado a este lugar y hay una escena donde un juicio. Aparece Dios el Padre con toda la autoridad, con todo el poder y dice en un momento determinado que se abren los libros. Nosotros entendemos y conocemos que este momento se cumplió según Daniel 8:14 al término de las 2300 tardes y mañanas o profecías, es decir, durante el año 1844. Desde ese momento en adelante nosotros entendemos que el Señor está haciendo una obra por todos nosotros, intercesora. Hay un juicio. El Señor Jesús no va a esperar hasta que Él venga y los justos sean resucitados para realizar todo el estudio. Él lo está haciendo en este lugar, en este momento. Ahora, mira, nuestras decisiones marcan nuestro destino. No podemos esperar hasta que llegue ese momento más solemne, como es la muerte, para decidir por Jesús. El Señor puede esperarte a ti hasta el último segundo de vida, pero ¿sabes qué? Te pregunto, ¿por qué tomas esas decisiones cuando la culpa pudiese hacer un daño terrible en nuestra vida y nos impediría aceptar al Señor? ¿Por qué más bien no entender y comprender de que estamos viviendo una etapa solemne, de que los actos que tenemos hoy determinan nuestro destino durante ese juicio final? Yo quisiera invitarte de corazón para que lo entendamos, para que nuestra vida se viva con la solemnidad que amerita, porque definitivamente estamos en momentos donde nuestra vida está siendo estudiada. Ojalá tú y yo seamos hallados en paz para con Dios. Que Dios te bendiga.